siempre me había preguntado, ¿por qué? ¿Por qué Dios, si no quería Dios que el hombre pecara, por qué Dios le puso dos árboles en el huerto del Edén? Y le puso el de la vida y el de la ciencia del bien y del mal. ¿Qué es lo que Dios quería con eso? Ver la lealtad del hombre. También Dios estaba confiando en la libertad que el hombre tiene de tomar decisiones. Dios no creó a nosotros, no nos creó como robots. ¿Verdad que no? Que nos programaran para hacer lo bueno, como una computadora, ¿no? Se le mete la información y eso es lo que va a salir por la pantalla. Dios no nos hizo así, nos hizo libres. Entonces, quiero que veamos en Génesis capítulo 9, verso 18 al verso 24. Voy a leer estos versos y son versos que me llaman la atención a mí. Porque ¿cuántos no hemos escuchado la historia de Noé? El hombre que escapó del diluvio con su familia. Pero todos en esta vida, todos, en algún momento de nuestra historia, hemos cometido faltas. Hemos fallado. Y vamos a encontrar ahora un lunar en la vida de Noé, que tiene el propósito de que nosotros podamos vernos en un espejo y pudiéramos esta tarde encontrar en nuestra vida algo que nos pueda ayudar para salir adelante. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Génesis capítulo 9, verso 18 dice: y los hijos de Noé que salieron del arca fueron 3: Sem, Cam y Jafet. Y Cam es el padre de Canaán. Oigan eso. Estos 3 son los hijos de Noé, y de ellos fue llena toda la tierra. Después comenzó Noé a plantar la tierra y plantó, ¿qué plantó? Una viña. Una viña. ¿Y qué es una viña? Una viña. Podemos, ¿Un sembradío? Una empresa, como un rancho, como un área de trabajo. ¿Un área de trabajo? Una huerta. Una huerta. Un terreno en donde Noé plantó uvas. ¿Qué plantó? Uvas. Y bebió del vino. Eso quiere decir que aquel hombre, Noé, plantó una viña, o sea, plantó uvas, las uvas maduraron, y luego que maduraron, las cortó, y luego que las cortó, las llevó a un lugar, ¿cómo se llama? Donde aplastan las uvas, y ahí después hizo el vino, extrajo el jugo de la uva, y entonces lo dejó fermentar, y se hizo el vino. Y entonces hubo un encuentro entre el hombre y el vino. ¿Ok? Un lagar se llama. Un lagar donde se pone las uvas y se aplastan hasta sacar todo el jugo de la uva. Y dice, y bebió del vino. ¿Y qué cosa pasó? Y se embriagó. Se emborrachó. ¿De qué otra palabra usamos aquí? Se emboló. No digan la otra. Y estaba descubierto en medio de su tienda. Fíjese que Noé bebió vino, se embriagó, y al calor del alcohol algo le sucedió a Noé. Cambió su carácter, su mentalidad, todo, ¿sí? Sus inhibiciones se le quitaron, no tuvo pena y se empezó a escuchar una musiquita, tarán, tan, tan, y se empezó a quitar la ropa poco a poco. No sé si había tubo, pero lo cierto es que se quitó la ropa Noé y estaba descubierto
en medio de su tienda, vamos a decir de su casa. Y Cam, uno de los hijos de Noé, era el padre de Canaán, vio la desnudez de su padre. Quizá cuando Cam vio la desnudez de su padre, se rió de su padre. Y fue rápido y se lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera, pero se los dijo de forma burlona. Y entonces, Sem y Jafet, los otros dos hermanos, tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros. Se la pusieron así atrás y fueron caminando hacia atrás para no ver la desnudez de su padre. Dice aquí, y la pusieron sobre sus propios hombros y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Y despertó Noé de su embriaguez y supo, ¿qué cosa? Lo que había hecho ¿quién? Y supo lo que había hecho su hijo más joven. ¿Y cuál era su hijo más joven? Cam, el padre de Canaán. Y entonces cuando Noé oye que Cam lo había visto desnudo y que aparte de eso se había burlado de él, Noé dijo esas palabras: maldito sea Canaán, siervo de siervos será sus hermanos. Y dijo más: bendito por Jehová mi Dios sea Sem y sea Canaán su siervo. Fíjese lo que pasó ahí. Vamos a analizar estas palabras. ¿Qué le parece? Le quiero titular ¿sangre o alcohol? ¿Qué decides? Vamos a ver por qué. El testamento de un alcohólico dice: dejo a los autores de mis días un dolor que no sé cómo podrán soportarlo en su vejez. Dejo a mis hermanos toda la vergüenza y el pesar que les causé con mi manera de vivir y de beber. Dejo a mi esposa un corazón quebrantado y una vida de miseria. Dejo a cada uno de mis hijos pobreza, ignorancia, embrutecimiento y el triste recuerdo de que su padre murió víctima de la embriaguez. Dejo a la sociedad un carácter detestable, un ejemplo funesto y una memoria odiosa. ¿Qué más puede dejar una persona alcohólica a su familia? Desgracia. El alcohol, hermanos, ha dejado ruina, ha dejado miseria a su paso por la historia del hombre desde su origen. Tenemos un ejemplo en la vida y la familia de Noé, el del diluvio. Veamos qué pasó en la vida de Noé y su familia. Noé fue un hombre íntegro, hermano. No estamos hablando de una persona que era mala. Así como yo no creo que ustedes sean malos. Dios sabe que ustedes no son malos. Dios sabe que yo no soy malo. Pero en nosotros hay un mal. Y se llama pecado. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Y resulta que Noé es el único que escapó del diluvio porque era muy íntegro. ¿Cómo era Noé? Íntegro. Era un hombre justo, era un hombre recto, no era cualquier persona, hermano. Pero mire, Génesis 6, del 5 al 9, oiga lo que dice. El Señor vio que era demasiada la maldad del hombre en la tierra, y que éste siempre estaba pensando en hacer lo malo. Y le pesó haber hecho al hombre. Con mucho dolor dijo: voy a borrar de la tierra al hombre que he creado, y también a todos los animales domésticos, y a los que se arrastran, y a las aves. Me pesa haberlos hecho. Imagínense cómo estaba Dios, arrepentido de haber creado al hombre. ¿Cuánta maldad había entonces? Sin embargo, el Señor dice que miró a un hombre que se comportaba diferente que la gente.
¿Cómo se llamó ese hombre? Noé. Lo vio Dios con buenos ojos. Esa es la historia de Noé. Noé era un hombre muy bueno. Siempre obedecía a Dios. Entre los hombres de su tiempo no había otro como Noé. Solo él vivía de acuerdo con la voluntad de Dios. Pero fíjense que hasta en las mejores familias suceden cosas. ¿Sí? Porque hay gente que dice, no, en mi familia no pasan esas cosas. Pero en todas las familias pasan cosas. Dijimos la otra vez que el ser humano, a veces el que no cojea de una pata, cojea de la otra. Noé entonces era un hombre justo, dice la Biblia, Génesis 7:1. Después el Señor le dijo a Noé, entre toda la gente de este tiempo, solo tú, Noé, vives de acuerdo con mi voluntad. Por lo tanto, ¿sabes qué, Noé? Entra en el arca junto con tu familia. Primero le dijo que hiciera un arca, y ya después le dijo, entra tú con toda tu familia. ¿Cuántos eran los que entraron en el arca? Entró Noé, la esposa, sus 3 hijos y sus 3 nueras. ¿Cuántos eran en total? 8. 8 personas. Fíjense que vivía en unidad con su familia. Era un hombre que vivía bien con su familia. Génesis 7:13 dice, en aquel mismo día entró Noé en el arca con sus hijos, Sem, Cam y Jafet, con su esposa y sus 3 nueras. Porque estaban unidos, pues. Quizás se llevaban bien porque donde le hicieron caso a Noé. Porque hay otra historia donde habla de Lot, ¿verdad? Y las esposas o los novios o los esposos de sus hijas no quisieron seguir. Aquí no. Ahora, hasta aquí, Noé era un hombre íntegro, justo, era un buen esposo, era un buen padre, era un buen suegro, tenía una familia muy unida, sin problemas de ningún tipo. Pero, y aquí viene la aplicación para nosotros. Nosotros no nacimos alcohólicos, ¿o sí? Usted no nació alcohólico. Recordemos nuestra infancia, nuestra adolescencia. Algunos quizá hasta la adolescencia fueron niños o adolescentes sanos, fuertes, inteligentes, pues todavía siguen siendo inteligentes, pero vivarachos, ¿verdad? Y entonces resulta que nosotros no nacimos así, no éramos alcohólicos, porque cuando Dios nos hizo libres, sanos, para disfrutar de la vida, de nuestra familia, de una relación permanente con Él. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Pero ¿qué sucede en la vida del hombre? Sucede lo que sucedió con Noé. Noé labró su propio destino. Labró su propia viña. Noé. Quiero que pongan atención en esto. Dice Génesis 9:20, Noé comenzó a cultivar la tierra y ¿qué cosa hizo? Plantó una viña. En sentido espiritual, nosotros sembramos y después de un tiempo cosechamos. Sea semilla buena o sea mala, nosotros sembramos y ¿qué pasa? Y cosechamos. Vivimos en un mundo donde existe la ley de la siembra y la cosecha. El mismo hombre labra su destino. Hay una frase sabia que dice, siembra un pensamiento, piensa en eso y vas a cosechar una actitud. Siembra una actitud y cosecharás un hábito. Siembra un hábito y vas a cosechar un carácter. Siembra un carácter y vas a cosechar un destino. ¿Sí? Noé, dice la Biblia, que sembró y plantó, más bien, una viña. Noé sembró su propio destino. Dice la Biblia que en Génesis 9:21,
Un día Noé bebió vino y se embriagó, se emborrachó, se emboló. Llegó el momento en que el hombre tiene un encuentro con el alcohol. Ese encuentro se da en la adolescencia, en la juventud, algunos en la niñez, ¿verdad? Pero llega el alcohol, en algún momento nos enfrentamos a él, o a la droga, o a cualquier otro tipo de vicio. Pero llega el momento en que nos encontramos de frente, sea por curiosidad, sea porque alguien nos estuvo darle y darle y darle. Pero tal vez Noé dijo, una no es ninguna. Dos son la mitad de ¿qué? De una. O como dicen algunos, arriba, abajo, al centro y para adentro, dice. A lo mejor se sentía solo. A lo mejor Noé, para aplacar un poco el dolor emocional que tenía, dijo, voy a tomarme un poco de vino. Tal vez Noé por curiosidad o por placer lo hizo. Lo cierto es que Noé probó el vino y lo hizo cuando estaba en pleno uso de sus facultades mentales. ¿Sí me expliqué? Estaba sobrio completamente cuando agarró el primer vaso de alcohol. Lo hizo sobrio, fue voluntariamente, nadie lo obligó. ¿Cuántos decimos? Mira, la culpa no fue mía, es que me obligaron. La primera vez que llegamos borrachos a la casa, y nos regañaron o nos dijeron algo, no, es que lo que pasa es que los amigos, y le echamos la culpa a otros. Nunca decimos fui yo, pues quería yo ver qué se sentía tomar, o quería sentirme hombre como mis amigos, o como lo he visto de mi papá o de mis tíos, pues yo también quería saber qué es. Por algo es que Dios advierte, hermanos, en Proverbios 23:31, dice, no te fijes en el vino, qué rojo se pone y cómo brilla en la copa. ¡Wow! Pero no te fijes, no lo mires, porque por la vista entra la mente, y ya en la mente produce el deseo. Lo hacen en ¿cómo se llama? Los que saben de mercadotecnia, los que saben hacer anuncios, esos saben cómo hacer los anuncios de carta blanca, superior y todo eso, y ponen allí en grande, ¿verdad? Un espectacular. ¿Así es? Y ponen la mujer ahí, y al lado ponen un botellón grandísimo, sudado. ¿Verdad que hasta suda? Ándele. Entonces, pero no te fijes en el vino, dice la Biblia. Qué rojo se pone y cómo brilla en la copa. Pero Noé lo tomó y se emborrachó. Fíjese, yo a veces me pregunto por qué el alcohol es tan vendido si es una enfermedad. Porque dicen que es una enfermedad, pero la Biblia también menciona que los alcohólicos, los borrachos, no entrarán al reino de los cielos. Entonces me quedo pensando cómo está el asunto. Debe haber algún punto ahí que tenemos que buscar la reconciliación entre si es una enfermedad o es un pecado. Es una enfermedad, correcto, pero primero comenzó siendo pecado, ¿verdad? El pecado nos llevó hasta él, lo tomamos, y entonces nos lleva a cometer otras cosas, imprudencias, al calor del alcohol, y empezamos a cometer pecados. Pero vamos a analizarlo un poco más detenidamente. Mire, ¿tienen tiempo, verdad? Los médicos dicen que el alcoholismo es una enfermedad. Los legisladores promulgan leyes a fin de que haya fondos para construir hospitales, atenderse a los alcohólicos.
Los jueces remiten a los hospitales a los enfermos de alcoholismo para que sean atendidos. Los policías levantan borrachos de las calles para encarcelarlos. Existen miles de centros de rehabilitación donde malatienden a los internos en proceso. Y yo pregunto, ¿no será mejor prohibir el comercio de bebidas alcohólicas? Una ley seca permanente. Digo, sin embargo, hay muchos intereses personales, intereses del gobierno que se verían dañados, porque el alcohol y la droga son uno de los negocios más grandes de todos los tiempos. El alcoholismo y la drogadicción deja billete al gobierno, millones. Todos sabemos que el alcoholismo trae consecuencias muy lamentables en los individuos, en las familias, y en la vida de Noé trajo consecuencias, hermano. Cuando Noé toma el vino, pierde sus valores, sus principios morales. Alguien dijo que cuando el recipiente donde se encuentran o se conservan los principios se fractura, entonces hay una fuga de valores. A Noé le sucedió eso. Fíjese, Noé al calor del alcohol se desnudó y se durmió. Pongan atención en lo que le voy a decir aquí. Génesis 9:21. Un día Noé bebió vino y se emborrachó y se quedó tirado y desnudo en medio de su tienda de campaña. Él se faltó el respeto primero. ¿Quién se faltó primero el respeto? Él. Y luego le faltó el respeto a su familia. No le importó su moral, ni su esposa, ni sus hijos, ni que sus nueras lo vieran. No le importó. Y sí o no, al calor del alcohol, ¿cuántos hombres le faltan el respeto a sus propias hijas? ¿Cuántos le faltan el respeto a veces hasta la esposa de su hijo? ¿Cuántos le faltan el respeto a alguien que ni conocen? Que bueno y sano no lo harían. ¿Verdad que no? Pero el alcohol le da valor. ¿Y cuántos saben que el alcohólico no come brasa? ¿Verdad que sí? Fíjese. Al calor del alcohol se pierde la vergüenza, hermanos. El ser humano, bajo los efectos del alcohol, se transforma como David Barner. Se transforma en Hulk, el hombre verde. No son ellos cuando toman. Sobrios son un tipo de personas, pero borrachos son muy, pero muy valientes. ¿Ah? Hablan hasta por los codos. Esos que son calladitos, cuando están y no los puedes parar, pero como Cantinflas hablan, pero ellos hablan. Óigame, es muy cariñosos. Otros se vuelven pleitistas, tantos que ni Pacquiao lo harían con ellos, dice. ¿Verdad que sí? El alcohol es tremendo. Algunos se vuelven Pedro Infante, muy enamorados, cantan, bailan, etcétera. Hay quienes aún bajo el influjo del vino les sale un segundo sexo, se vuelven mujeres. Sí, en Condocán conozco varios y algunos creo que hasta vende periódicos y anda repartiendo periódicos. Pero dice que cuando está borracho se le voltea la bicicleta, porque anda en bicicleta. Entonces, el alcohol hace que muchos hermanos pierdan sus valores. ¿Cuántos dicen amén? Uno de los hijos de Noé, Génesis 9:22 dice, cuando Cam, o sea el padre de Canaán, vio a su padre desnudo, salió a contárselo a sus dos hermanos. Eso dice otra versión. En aquel tiempo, ver la desnudez de su padre era una ofensa grave. Probablemente Cam miró a su padre con burla o con menosprecio y luego fue a contarle a sus hermanos. El hijo
le faltó el respeto a su papá. ¿Pero quién tuvo la culpa? El papá. ¿Quién va a pagar quién va a pagar los platos rotos? Los hijos. Ahorita vamos a ver eso. Pero Noé fue quien provocó esta situación. ¿Por qué es que los hijos o la esposa ya no respetan al hombre en su casa? ¿Por qué es que no le dan el lugar de jefe de familia? ¿Quién es el que ha dado cabida para que los hijos o la esposa menosprecien al varón? Hemos fallado en eso. Hemos fallado, digo, porque yo también he fallado en ello. Hemos dado cabida y exigimos respeto. Exigimos que nos respeten. A mí mi mamá me decía, ve hijo, tú respetas a tu papá, sea como sea. Sea borracho, ande con otras mujeres. Yo me voy a pelear con él si quiero, dice, pero tú me lo respetas, me decía. Y lo respetamos. Entonces, ¿pero qué pasa? Noé provoca todo eso, y cuando Noé se despierta a la cruda realidad, dice que antes de eso, Sem y Jafet tomaron una capa y se la pusieron sobre sus propios hombros, y dice que lo cubrieron. Ya eso lo leímos, ¿verdad? Entonces, cuando Noé se despierta de su borrachera y supo lo que su hijo menor había hecho con él, dijo, maldito sea Canaán, será el esclavo más bajo de sus dos hermanos. Noé maldijo la descendencia de Cam, es decir, su propia familia. ¿Sí? A su propia familia. Todo como una consecuencia del encuentro del hombre con el vino. En cierta manera, son los hijos los que sufren las consecuencias del alcoholismo. El padre toma el alcohol y a los hijos los ataranta para toda la vida. Para toda la vida. Pues los daña físicamente, emocionalmente, psicológica, espiritual, socialmente, en su presente y en su futuro. Esa es la verdadera cruda, hermano. La cruda no es sentir que te arden las venas y que tienes una sed tremenda y te duele la cabeza. Esa no es la cruda. La cruda realidad, hermanos, es que el alcohol daña a los hijos, a los nietos, porque en este caso, ¿quiénes creen ustedes que alcanzó la maldición? ¿Quién era Canaán? Canaán era el hijo de Cam. Cam fue el que vio a su papá desnudo. ¿Y a quién fue que maldijo Noé? A Canaán, a su nieto. Fíjese cómo esas maldiciones alcanzan no solamente a los hijos, sino alcanzan hasta a los nietos. Es tremendo las consecuencias que produce el alcohol. Y a veces no nos damos cuenta. Dicen que había un hombre que era alcohólico y todos los días llegaba bien pasado. Y allá una madrugada estaba soñando y empezó a sudar, pero a sudar bastante y a temblar en su cama y temblaba. Y de pronto se despierta gritando, ¡no, no, no, no! Gritaba. Y lo despierta la mujer y le dice, oye, ¿qué te pasa? Le dice, ay, dice, estaba yo soñando. Miraba que me seguían 3 ratas. Una de ellas era una rata gorda, la otra era una rata flaca y la otra era una rata ciega. Y las 3 me seguían. Pero ese sueño es tan raro porque yo creo que ese sueño tiene que me quiere decir algo. Y dice la mujer, pues no sé qué te pueda decir. Pero ahí en el suelo dormía uno de los niños. Y le dice, papá, yo sí sé lo que significa tu sueño. Porque a veces lo que la esposa no se atreve a decir al hombre, los hijos sí se atreven, ¿verdad? Y entonces le dice el niño, papá, ¿sabes qué significa tu sueño? La rata gorda, papá, es el cantinero. Sí, papá, porque mira, tú trabajas todos los días,
Y en tu quincena te pagan tus 1,000 y tanto, tus 2,000, 3,000 pesos, no sé cuánto cobras. Y luego cuando cobras, tú agarras y se lo llevas al cantinero, papá. Y el cantinero, papá, el cantinero tiene su carro, tiene una casa muy bonita, 2 plantas. El cantinero, papá, viste bien, unos buenos zapatos, buena ropa. Papá, los hijos del cantinero andan en su moto, brum, brum, llegan a la escuela, papá, son gorditos, todos ellos son gorditos, comen bien, todos los días han de comer carne, pollo, tantas cosas, papá. Papá, la rata gorda es el cantinero, a quien tú le das tu dinero. Mire, me salió un verso y sin esfuerzo. Y luego le dice, y papá, la rata flaca somos nosotros. Mira, papá, y se levanta su ropita, ¿ves? Flaquito, y se veía sus marimbitas. Y le dice, papá, mira dónde estoy durmiendo, papá, porque ya se nos rompió el catre. Papá, nosotros no hemos comido, papá. El bebé no tiene leche, papá. Ya mi mamá no tiene leche tampoco para darle. Papi, tenemos una semana que no hemos comido bien. Y ahí pedimos al vecino, a la vecina que nos pase algo. Papi, la rata flaca somos nosotros. Y te digo quién es la rata ciega, papá. No, hijo, ya sé quién es la rata ciega. Así es. La historia de las víctimas del aguardiente o del vino es una historia de vergüenza, hermano. Es una historia de corrupción, de crueldad, de ruina. El vino ha robado a la cara la gloria de su salud y en lugar de la tez natural del rostro, lo ha dejado enrojecido e irritado el alcohol. Ha quitado la belleza y la hermosura al rostro y lo ha dejado disforme y abotagado. ¿Cuánta gente joven? 20, 30 años. Y sí o no, ¿verdad? Así amanecemos ahí, nos vemos al espejo. ¡Wow! Y el espejo refleja no los 25, no los 30 años que tenemos, que tienen. Refleja más. ¿Verdad que sí? Ha robado a las piernas su fuerza, dejándolas vacilantes e inestables. Ha robado a la sangre su vitalidad y lo ha llenado de veneno, gérmenes de enfermedades y muertes. Ha robado al rostro su virilidad y fortaleza y ha dejado en su lugar las señales de la sensualidad y de la brutalidad. Ha corrompido la lengua con blasfemias, necedad e infamias. Ha inclinado las manos al mal, haciéndolas instrumentos de brutalidad, de asesinatos, en vez de serlo de utilidad y de bien hacer. Ha roto los vínculos de la amistad y ha sembrado los gérmenes de la enemistad. ¿Cuánta gente no ha perdido amigos por el alcohol? Y según que por el alcohol es que empezaron a ser amigos, ¿no? Vamos a echar una, tú sabes, te viene a ver porque eres mi amigo y al final terminan peleando. Ha hecho del padre cariñoso y del cumplido esposo un hombre tirano, áspero y homicida. Ha transformado a la madre cariñosa y a la esposa hogareña en una verdadera fiera infernal y en la encarnación de la brutalidad. Ha robado a la mesa su abundancia y ha obligado al hombre a llorar de hambre y a pedir limosna en la vía pública. Ha llenado de criminales los juzgados, penitenciarías, cárceles y casas de corrección. Ha poblado las casas de asilo y manicomios con sus infortunadas víctimas. Ha llenado nuestro mundo tan bello de lágrimas, de gemidos, lamentaciones y odios, y a muchos pobres desamparados de miseria y desesperación. Eso ha hecho el alcohol. Ahora, hay muchas cosas que podemos hablar esta noche. Pero miren, la Biblia por eso prohíbe el consumo del alcohol. Está prohibido en el Antiguo Testamento. Dice, cuando tú o tus hijos tengan que entrar en la tienda del encuentro, no deberán beber vino ni bebidas fermentadas, no sea que mueran.
En otra cita bíblica dice, si un hombre o una mujer hace la promesa de consagrarse al Señor como nazareo, no podrá beber vino, ni ninguna bebida fermentada, ni vinagre hecho de vino o de bebidas fermentadas, ni de jugo de uva tampoco podrá comer uvas ni pasas, porque de ahí se hacía el vino. Ahora, hay prohibiciones por sus consecuencias en la vida del hombre. Fíjese, dice, el vino hace insolente al hombre. Las bebidas fuertes lo alborotan. Bajo sus efectos nadie actúa sabiamente, según Proverbios 21. Proverbios 23, 29 al 35 dice, ¿quién sufre? ¿Quién se queja? ¿Quién anda en pleitos y lamentos? ¿Quién es herido sin motivo? ¿Quién tiene turbia la mirada? El que no abandona jamás el vino y anda ensayando nuevas bebidas. No te fijes en el vino, qué rojo se pone y cómo brilla en la copa, con qué suavidad se resbala. Pero al final es como una serpiente que muerde y causa dolor. Te hará ver cosas extrañas. ¿Sí o no? Mi papá mencionaba el delirium tremens, el problema de los nervios. ¿Cuánto con el alcohol ya miran cosas? Mi tío Carlos, que dice mi papá que bebió todo un año, cuando venía a ver, ya lo veía yo que andaba en el cuarto así, y se quedaba viendo, y ya me llamaba, negro, ven, ora por mí. ¿Por qué? Es que una cucaracha me está hablando y me está diciendo, pa'l panteón. que le cantaba que se iba a ir pa'l panteón, y ahí me veía orando por la cucaracha. Ya al final cantábamos la cucaracha, no es cierto. Pero, mire, dice la Biblia aquí en Isaías 5, 11, 14. Hay de ustedes que madrugan para emborracharse y al calor del vino se quedan hasta la noche. Todo es música de arpas, salterios, tambores, flautas y muchos vinos en sus banquetes. ¿Se acuerdan? Hasta tríos y hasta mariachi y que ustedes pagaban, ¿verdad? Pero dice la Biblia, pero no se fijan en lo que hace el Señor, no toman en cuenta sus obras. Por eso, por no querer entender, mi pueblo irá al desierto. Todo el pueblo con su jefe morirá de hambre y de sed. Fíjese qué consecuencia trae. Voy a terminar con esto para que no nos cansemos mucho. Hay muchas citas bíblicas, pero sí quiero leerle una. Primera de Corintios, capítulo 6, verso 9 al 11. Oiga lo que dice la Biblia. No lo inventamos los predicadores. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, o sea, aquellos que tienen relaciones sexuales fuera del matrimonio, dice, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, o sea que los afeminados tampoco entrarán al cielo. No los escuché diciendo amén. Amén. Me están durmiendo. Eso no es. Fíjate, los afeminados, la homosexualidad también es castigada por Dios. Ni los que se echan con varones, ni los que se echan a varones. Ni los ladrones, ni los avaros, y dice, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Pero dice, y estos erais algunos de ustedes, eran, amén, eran, ya no. Dice, mas ya habéis sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de Dios. Voy a terminar con esto. Un joven que cayó en las garras del alcoholismo tuvo una brillante idea para obtener dinero, fíjese, y comprar licor. Llegó un día a un hospital y fíjese, voy a cerrar la compu porque ya se está descargando. Ese muchacho era muy inteligente el muchacho, y dice, necesito dinero, ya sé lo que voy a hacer. Voy a ir al centro de salud, al hospital, dicen que compran sangre. Y se fue y vendió su sangre. Y le dieron un billetito.
Se embolsó el billete y se fue a la cantina, se compró su micaña, Zorro, ¿qué otra marca hay? Caporal, el vaquero, y el vaquero no es un libro, y fue y se compró, él le dio para comprar varias, claro que así tuvo varios días para tomar. Vio que le dio resultado, y entonces dice, cuando se le acabó el dinero ya sé para dónde ir. Fue otra vez y vendió su sangre. Le dieron un billetito, se fue otra vez y a tomar. Y así lo hizo repetidamente. Todos los días iba y compraba su. Cuando se le acababa, vendía su sangre, cambiaba su sangre por alcohol. ¿Y qué pasó? Pasado el tiempo, lo encontraron tirado, muerto. El médico que lo revisó, le hizo la autopsia, dijo, este joven murió intoxicado por el alcohol. Ya no tenía sangre en sus venas. En sus venas corría un alto porcentaje de alcohol. Ya no tenía casi sangre. Cambió su sangre por el alcohol. Jesucristo murió en la cruz del Calvario por nosotros. Óigalo. Jesucristo murió en la cruz del Calvario por nosotros y derramó su sangre para darnos vida y vida en abundancia. La pregunta esta noche es, ¿qué queremos? ¿La sangre de Cristo o el alcohol? Es una buena decisión, porque la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. La sangre de Cristo es la que nos hace aceptos delante del Señor. Póngase de pie, por favor, en esta noche. ¿Y sabe qué? Yo sé que ya ustedes le han dicho al Señor, perdóname. Yo sé que le han dicho al Señor, lávame. Yo sé que le han dicho al Señor, Señor, aquí está mi vida. Pero cuando salimos de aquí, o salimos de la crisis, ¿qué hacemos? Otra vez a lo mismo, ¿sí o no? Se nos olvida. Entonces, ¿qué le parece si le decimos esta noche, Señor, yo he decidido lavarme en tu sangre? Vamos a hacer la oración, repítanla conmigo. Señor Jesucristo, yo he decidido lavarme en tu sangre. Y esta noche te pido que esa sangre preciosa fluya hacia mi vida, limpiando y lavando toda impureza, todo lo que no sirve en mi vida. Yo declaro liberación del alcoholismo, de la drogadicción, del pecado, por la sangre de Jesucristo. Porque si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Señor Jesús, yo declaro libertad en mi vida, porque tu sacrificio es suficiente para hacerme libre del pecado. Gracias, Señor. Amén.